Pues está con nosotros el reverendo Benjamín Santana. El reverendo Benjamín Santana es pastor ordenado de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico y actualmente está felizmente jubilado. No está retirado porque está haciendo muchísimas cosas. El reverendo Benjamín Santana es un compañero, un amigo a quien Héctor y yo amamos mucho. Lo amamos mucho a él, a su familia, a sus hijos. Son gente muy especial en nuestra vida. Y el reverendo Benjamín Santana ha pastoreado varias de nuestras iglesias, pero la última de donde él se retiró fue la iglesia en Pájaros Candelaria, donde está actualmente nuestro querido pastor, ¿verdad? Luis Felipe. Y les recuerdo que se gradúa el sábado, así que ahorita vamos a darle el anuncio para que podamos acompañarlo en la graduación del seminario. Así que el reverendo Benjamín Santana es y ha sido profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, es profesor actualmente del Instituto Bíblico. Así que, como usted ve, ¿verdad?, la vida, luego que uno se retira de las funciones que uno ha hecho durante toda la vida, se viven nuevas etapas y los talentos, los dones se reciclan, ¿verdad? Y se hacen nuevas cosas, porque la vida no se acaba con el retiro. Todo lo contrario, ¿verdad? Yo creo que es un periodo sumamente productivo donde podemos dar mucho, y eso es lo que está haciendo el reverendo Benjamín Santana. Así que, sin más, los dejo aquí con él, esperando, como dije en la oración, que el Señor nos bendiga, que nos hable en este tema, ¿verdad?, de que Él va a discutir con nosotros en esta mañana. Que Dios nos bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, esta mañana. Lo de jubilado yo lo he tomado como realidad virtual, que no estoy tan seguro de que me haya jubilado. En esta mañana culmino un mes bastante cargadito, pero bien alegre de poder contar todavía con espacios, ¿verdad?, para uno poder servir y compartir con los hermanos en la iglesia. Así que, de alguna manera, el mensaje que me han mandado es que todavía puedo seguir haciendo algo, cosa que yo agradezco infinitamente. Hace ya algún tiempo la reverenda Marisa Gesto me había invitado para que estuviera con ustedes compartiendo este tema. En un par de ocasiones volvimos a hablar para asegurarnos bien, ¿verdad?, de cuál iba a ser el tema que iba a compartir con ustedes. Así que la última vez que hablamos sobre el tema de la comunicación afectiva y efectiva en la familia, que yo estoy totalmente seguro que no es un tema nuevo para ustedes, así que yo no pretendo aquí descubrir el Mediterráneo, ¿verdad?, en esta mañana, pues yo sé que muchas de las cosas que yo voy a compartir con ustedes, ya ustedes las saben, las han compartido quizás en otro momento, así que lo que yo voy a hacer más bien es quizás volver un poquito sobre algunos temas y apuntar algunas cosas que ya ustedes posiblemente han trabajado con ellas. Tengo un reloj ahí, no sé si el reloj está bien. Está más o menos. Ok. Vamos entonces a trabajar con este tema haciendo una aclaración bien importante, y es que yo no soy ni psicólogo ni terapista de familia. Soy un pastor que a veces tiene el atrevimiento de ponerse a trabajar con algunos otros temas, y entonces otros pastores tienen el atrevimiento de invitarme, así que no sé quién es más atrevido, ¿verdad? Pero lo hacemos con el mejor ánimo, ¿verdad?, con el mejor interés de que podamos compartir algunas cosas que nos sirvan a nosotros para ir afirmando y ampliando un tema tan importante como ese. Después yo les dejaré una copia para que puedan, aquellos que quieran tener un poco el bosquejo. Así que vamos a comenzar con la primera
Sí, muy bien. Yo quiero hacer un amaje aquí de dos vertientes o dos acercamientos. Uno obviamente tiene que ver con el texto bíblico y otro tiene que ver un poquito con el acercamiento sistémico a la familia. Así que un poquito amajar ambas cosas, ¿verdad? Para hablar un poco sobre este elemento de la comunicación afectiva y efectiva en la familia. Y comienzo por una expresión que aparece en el libro de Génesis, en una historia que para mí siempre ha sido fascinante, que yo sé que muchos de ustedes conocen, ¿verdad? La famosa historia de Jacob y su familia y todos los entuertos que hubo en algún momento en la historia de esta familia. Y hay dos versículos que quiero utilizar como fondo, quiero utilizar como base para desde ahí hablar un poco sobre esa comunicación afectiva y efectiva y comenzar quizás de la forma menos tradicional, hablando primero un poquito de lo disfuncional, ¿verdad? Hablando un poquito primero de lo negativo y de ahí entonces entrar en un área más funcional y más positiva. Hay esos dos versículos de Génesis 27, 18 y 19, nos dicen de la siguiente manera, en el acercamiento que Jacob le hace a su padre Isaac. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Y he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Ese pasaje que tiene como trasfondo una experiencia muy particular de una familia donde se habían trazado las fronteras ya, se habían trazado los bandos, por decirlo así, ¿verdad? Su madre Rebeca, la mamá de Jacob y de Esaú, había tomado partido, ¿verdad? Y había convertido a Jacob en su favorito, ¿verdad? Y entonces Isaac tenía a Esaú también como su hijo querido, ¿verdad? Eso no está dicho así explícitamente en el texto, pero en muchas de las instancias que el texto va diciendo, uno se va dando cuenta de dónde estaban los partidos, ¿verdad? Dónde estaban las parcelas, ¿verdad? Y Rebeca obviamente ha tomado partido con su hijo Jacob, ¿verdad? Así que en el trasfondo de estos versículos se ve un elemento de disfunción familiar, una familia que ya está partida, y al hablar de una familia partida estamos hablando de una comunicación que también obviamente está partida, que también está disfuncional. Y la comunicación en este ámbito familiar es producto del cálculo para alcanzar un fin ilegítimo, ¿verdad? Ese elemento del cálculo, cuando hay ese elemento donde la persona calcula cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus posibilidades, hasta dónde puedo llegar, qué necesito, ¿verdad? Cuáles son los resortes que tengo que tocar para poder lograr lo que yo quiero, aunque ese fin sea un fin ilegítimo, aunque no sea un fin que ayude a la salud familiar, que ayude al crecimiento familiar, pero en última instancia es el fin al que yo quiero llegar, ¿verdad? Es el fin que yo quiero lograr. Y eso se da en ese contexto de la vida de la familia de Jacob, ¿verdad? Donde se calcula a dónde se quiere llegar por parte de una madre que lo que quiere es conseguir el beneficio para su hijo, aunque en esa dimensión, ¿verdad? En esa cultura, que yo sé que aquí se ha hablado mucho de ello, en esa cultura patriarcal de aquel tiempo, ¿verdad? Donde el primogénito era el que tenía también la primogenitura, ¿verdad? Y la primogenitura era un tipo de bendición, pero también un tipo de herencia, por decirlo así, donde el primogénito tenía los privilegios y era la persona que de alguna manera gozaba de los privilegios del clan, los privilegios de la familia. Y ese tipo de privilegio le tocaba a Esaú, que era el hijo mayor. Y por todas las cuestiones que suceden, no vamos a hacer toda la historia, ¿verdad? Pero por todos los movimientos que se hacen, Jacob le roba la primogenitura a Esaú, engañando a su padre Isaac. Así que es una comunicación que tiene un fin, ¿verdad?, bastante ilegítimo. Y se usa, como dije ya, el cálculo para alcanzar ese fin ilegítimo.
Hay dos cosas que tenemos que mencionar aquí con relación a eso. Y es que el propósito y la dirección de la comunicación en ese aspecto han sido manipulados, como dije ya, para un fin perverso. Entonces es importante detenernos aquí un momentito para mencionar estos dos elementos de la comunicación afectiva y efectiva en la familia. Pues la comunicación tiene obviamente un propósito o un generador o un motivo, como queramos llamarle, ¿verdad? La comunicación siempre comienza con un motivo, con un generador, desde un punto de partida, ¿verdad? Y ese punto de partida muchas veces va a definir cuál va a ser la dirección a la que va a llegar esa comunicación, qué es lo que esa comunicación quiere alcanzar. En otras palabras, dicho de otra manera, cuál es el principio rector que esa comunicación quiere lograr o quiere alcanzar. Así que, dicho de otra forma, uno no se comunica en el vacío, ¿verdad? Uno se comunica siempre con un referente, ¿verdad?, al que uno quiere llegar, con una meta a la que uno quiere llegar, con un propósito que uno quiere alcanzar. Así que esos dos elementos están inmersos ahí en esa comunicación. Por un lado, el generador o el motivo, ¿verdad? Y ya vimos que en este pasaje el motivo es un motivo de ventajería, por decirlo así, de tomar ventaja, ¿verdad? Un hijo que engaña a su padre, que ya está ciego, que no puede distinguir, ¿verdad? Y alcanza en cierta manera el fin que su madre quiere alcanzar. Y por otro lado, ¿a dónde va dirigido eso? ¿Verdad? ¿Cuál es la dirección que eso quiere? Bueno, la dirección que eso quiere llegar es a poder hacerse de la bendición, ¿verdad?, y del privilegio que le tocaba al hijo mayor. Así que ahí están marcados ambas cosas, ¿verdad? El propósito y la dirección. Pero en esta mañana no queremos quedarnos dando mucha vuelta en la difusión, ¿verdad? Porque ese no es el motivo. Vamos a hablar más de la salud que de la enfermedad, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poquito sobre la comunicación nutricia o la comunicación que nutre, la comunicación que alimenta, la comunicación que de alguna manera ayuda al desarrollo humano y ayuda en el sistema familiar. Antes de seguir, ¿verdad? Si hay algo que yo digo que de alguna manera está un poquito como, no está muy claro, por favor, siéntase con toda la libertad de levantar la mano y de preguntar o decirme, y me lo dice en voz alta, porque yo soy casi sordo, ¿verdad? Por no decir sordo completo, pero estoy en la mejor disposición de escuchar alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran hacer. La comunicación nutricia. Y entonces voy a trabajar con una definición que yo he ido acuñando, ¿verdad? Con todo el respeto de los especialistas y la gente que ha escrito y ha trabajado con la comunicación, pero en el coger del tiempo, pues, un poquito he tratado de acuñar una definición que por lo menos a mí me sirva, ¿verdad?, como herramienta de trabajo y de dirección. Así que la defino de esta manera. La comunicación en la familia es o debe ser una relación dinámica de reciprocidad, o sea, debe ser circular, en la que están presentes tres reguladores, los tres elementos que regulan esa comunicación nutricia, esa comunicación afectiva, esa comunicación efectiva. En primer lugar, el afecto, ¿verdad?, como uno de esos reguladores. En segundo lugar, el significado. Y en tercer lugar, el poder, ¿verdad? Y entonces voy a ir partiendo en pedacitos, ¿verdad?, esa definición para que entonces nosotros veamos por qué nosotros incluimos estos elementos dentro de esta definición. ¿Por qué la comunicación afectiva y efectiva en la familia es una relación dinámica? Porque la familia es un organismo vivo. Eso es evidente. La familia es un organismo vivo y es un organismo que es susceptible a los cambios que le plantea el entorno, los cambios que están alrededor de la vida de la familia, ¿verdad? Esos cambios van a afectar de muchas maneras la vida de la familia, porque la familia no vive en una burbuja, no vive aislada, vive en una relación constante y dinámica con todas las cosas que van sucediendo en el entorno. Pero además de eso, la familia también es susceptible a los cambios que ocurren
en los miembros de ese sistema. Cada persona en ese sistema, más adulto, menos adulto, niño, adolescente, en la etapa de edad que esté, de alguna manera esa persona también va experimentando unos cambios, porque esa persona no vive toda su vida dentro de ese entorno familiar en términos físicos, sino que esa persona interactúa con el entorno que hay fuera, con la sociedad que hay fuera. Así que en cierta manera esa persona es influenciada en su comunicación por la vida familiar, pero también está influenciada por las dinámicas que se van dando afuera en el entorno. Así que por eso, en cierta manera, esa comunicación, ¿verdad?, tiene que ver con esa relación dinámica. Pero además de eso, porque la familia que sea, ¿verdad?, es bueno hacer la salvedad de que no estamos hablando aquí solamente de un solo modelo de familia. Sabemos que ahora hay una infinidad de modelos de familia, ¿verdad? Hay diversidad de modelos de familia. Claro, todavía cuando hablamos de familia, un poquito nos mantenemos dentro de esa visión de la familia tradicional, más por una cuestión práctica que por otra cosa, para poder explicar mejor los procesos. Y la familia, en un sentido, todavía experimenta esa dinámica entre la conservación y el cambio. Todas las familias estamos expuestas a esa tensión, es una tensión dinámica entre la conservación y el cambio. ¿Y qué queremos decir con esto? En todas las familias tenemos unos valores, ¿verdad? Tenemos unos valores, tenemos unas historias, tenemos unas secuencias de vida, tenemos distintas cosas, hay unos patrimonios familiares también, y en muchas familias hay un esfuerzo por conservar eso. Pero a la misma vez que hay un esfuerzo por conservar eso, tiene que haber también una apertura a los cambios, tiene que haber una apertura a lo nuevo, tiene que haber una apertura a los nuevos cambios que van surgiendo. Es lo que se llama el elemento de adaptación, ¿verdad? Así que una familia mantiene unas cosas, pero otras cosas tiene que estar abierta a recibirlas, ¿verdad? Ese elemento de conservación es lo que se conoce como el elemento homeostático, ¿verdad? Cuando un organismo se resiste al cambio, ¿verdad? Así que una familia no puede ser totalmente homeostática todo el tiempo, porque se iría quedando un poquito atrás, ¿verdad? Así que la comunicación afectiva y efectiva implica cómo vamos haciendo el ajuste, cómo vamos haciendo los ajustes para nosotros en lo que comunicamos, en lo que compartimos. En unas ocasiones estamos afirmando aquellas cosas que queremos conservar, aquellos valores, aquellos principios que nosotros queremos conservar y que de una manera explícita estamos tratando de comunicarlos. Y por otro lado, a la misma vez, en esa comunicación tenemos también que afirmar cuál es la apertura, cuál es la sensibilidad, cuál es la disposición que nosotros tenemos para los cambios que hay que hacer en el ambiente familiar, las nuevas visiones, los nuevos acercamientos que tenemos que hacer en la vida familiar. Así que en las familias, en un sentido, nos mantenemos siempre en esa tensión, ¿verdad? En esos dos polos, ¿verdad? Donde unas veces un polo ala un poco para su lado y otra vez el otro polo ala un poco para su lado. Y nos mantenemos siempre en esa tensión. Por eso es que hablamos entonces de la comunicación afectiva y efectiva como una relación dinámica, ¿verdad? Ahora, además de eso, como dijimos ya, están los elementos del afecto, del significado y el poder. Esos tres reguladores que nosotros no los tenemos a veces tan claros, ¿verdad? O sea, cuando yo me estoy comunicando con mi esposa o con mis hijos, en cada comunicación que yo hago no estoy diciendo ahora estoy comunicando afecto, o digo ahora estoy comunicando poder, ¿verdad? No es tan explícito como eso, ¿verdad? Pero aunque no sea tan explícito, aunque nosotros no lo estemos identificando de una manera tan clara y tan visible, eso está ahí, ¿verdad? En la comunicación, esos tres reguladores, el afecto, el significado y el poder. Recuerden que estoy hablando de una comunicación nutricia, de una comunicación saludable, de una comunicación que tiende a la salud familiar, ¿verdad? Que tiende al crecimiento y al desarrollo en la vida de la familia. Así que ese elemento de reciprocidad también que mencioné en la definición, ¿verdad? Esa relación recíproca
o circular, esa comunicación circular, lo que quiere decir es que la comunicación no puede ser dictatorial ni lineal, ¿verdad? Y una comunicación dictatorial es esa comunicación donde hay una figura que puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser una abuela, puede ser la persona que más o menos está, por decirlo así, un poco a cargo de ese sistema. Y a veces la comunicación puede ser vertical, ¿verdad? Como en una pirámide. Está allá a la punta de la pirámide, que está el que dicta, ¿verdad? El que dicta, el que dice, esto es así, esto se hace de esta manera y esto siempre se va a hacer de esta manera. Esa es una comunicación dictatorial, ¿verdad? Porque hay un dictador. Y yo quisiera usar otra palabra, pero es la que mejor explica esto, ¿verdad? No lo veamos quizás en la forma en que a veces se habla de dictadores. Pero es un dictador porque es el que dicta, ¿verdad? Es el que va trazando la pauta, ¿verdad? Y esa comunicación es una comunicación, como dije ya, dictatorial, ¿verdad? Y la comunicación tampoco puede ser lineal, ¿verdad? Y cuando hablamos de una comunicación lineal, lo que estamos diciendo es la visión que había hace unas décadas atrás, donde cuando se hablaba de la comunicación, se hablaba de una persona que genera la comunicación y una persona que la recibe, ¿verdad? Uno que genera y otro que la recibe. Y era una comunicación lineal, y lineal lo que significa es esa comunicación donde no se toma en cuenta todo lo que está alrededor, donde no se toma en cuenta quiénes otros, además de los que nos estamos comunicando, quiénes otros de alguna manera se afectan en esa relación, quiénes otros tienen que ver con esa comunicación. Cuando la comunicación es lineal, no se tiene en cuenta en qué manera esa comunicación está afectando a otras personas, ¿verdad? Así que esa comunicación tampoco es una buena comunicación. Déjame poner un ejemplo de esto, tratando más o menos de explicar esto. Me imagino que a la pastora le ha sucedido y a casi todos los pastores, pero en una ocasión o en varias ocasiones alguien va donde uno y le dice: mire, pastor, yo quiero hablar con usted porque quiero que me ayude porque tengo un problema con fulano en la familia. Y entonces cuando uno empieza a hablar con una persona, uno tiene que decirle: mira, eso que tú estás viendo, lo estás viendo de una manera lineal porque estás viendo el problema como si fuera un problema entre esa persona y tú. Pero si lo vas a ver de una forma sistémica, te vas a dar cuenta que no debes hablar del problema que yo tengo, sino del problema que nosotros como familia tenemos, ¿verdad? Que nosotros como familia tenemos, porque el problema no es necesariamente tú y esa persona, el problema es cómo el sistema ha provocado quizás situaciones que en cierta medida se reflejan en ti y en esa persona, pero es un problema de todo el sistema. Así que cuando estamos hablando de la comunicación afectiva y efectiva, estamos diciendo, no puede ser ni dictatorial ni puede ser lineal, ¿verdad? No puede quedarse en ese plano lineal porque siempre en la comunicación va a haber otras concomitantes, va a haber otras cosas alrededor que de alguna manera se van a afectar. Está el elemento del afecto, cuando nosotros comunicamos afecto. Y cuando decimos que estamos comunicando afecto, lo que estamos diciendo es que en una comunicación afectiva están presentes no solamente las palabras, no solamente están presentes las palabras, sino también los contenidos emocionales. Cuando yo estoy comunicándome en mi plano familiar, en el sistema familiar con otra persona, yo no estoy comunicando solamente ideas. De hecho, las dificultades o los problemas que se generan en un sistema no necesariamente tienen que ver con las ideas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las ideas, si el problema fueran solamente las ideas, con corregir las ideas se resuelve el problema, ¿verdad? Con corregir las ideas se resolvería el problema. La cosa se complica porque cuando yo me comunico, no solamente estoy comunicando ideas, no solamente estoy comunicando visiones, estoy comunicando también sentimientos. Estoy comunicándome desde mi componente emocional. Estoy diciendo algo con mis ojos, estoy diciendo algo con mis manos, estoy diciendo algo con mi cuerpo, ¿verdad? Estoy diciendo algo en términos de la distancia y cercanía con la que yo me comunico con esa persona, ¿verdad? No es lo mismo que yo le diga a un hijo mío, ¿verdad? Que mucho yo te quiero, ¿verdad? Pero yo estoy en el balcón y él está allá en la cocina, ¿verdad? No es lo mismo que yo echarle el brazo
¿verdad? Darle un apretón y decirle que mucho yo te quiero, ¿verdad? Porque entonces ahí el elemento de cercanía y distancia está determinando algo en esa comunicación. En muchas ocasiones podemos verbalizar y decir te quiero mucho, pero tú allá y yo acá, ¿verdad? Te quiero mucho, pero distancia y categoría, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, es una comunicación a veces medio confusa, ¿verdad? Así que cuando estamos comunicando afecto, no estamos hablando solamente, como dije ya, con las palabras. Estamos hablando desde nuestro componente emocional, ¿verdad? Con todo lo que eso implica. En segundo lugar, nosotros también comunicamos significado. Y el significado está relacionado con la identidad de la familia, lo que cree que es su propia realidad, ¿verdad? Al comunicarme con el otro y la otra, qué lugar y qué valor le confiero dentro de ese sistema. Cuando yo me comunico con esa persona en la familia, qué lugar yo le confiero a esa persona. ¿Estoy hablando como alguien que no cuenta para nada? ¿O estoy hablando como una persona que yo interpreto que tiene un lugar y que tiene una función en la vida de esa familia? Son dos comunicaciones distintas, ¿verdad? Porque cuando yo hablo con una persona que siento que esa persona no tiene ningún lugar en la familia, mi comunicación va a ser totalmente distinta. Así que posiblemente no le comunico ningún significado. Déjenme usar otro ejemplo, y perdonen que voy un poquito atropellado porque a veces el reloj va detrás de la oreja de uno. Y no sé cuántas veces ustedes están hablando con una persona y usted siente que pues, le está comunicando algo a esa persona, y de momento esa persona interrumpe y le dice: oye, fulano, ¿te has fijado lo lindo que está aquel carro que está allá al otro lado de la calle? Entonces yo dije, bueno, pues entonces no le estaba dando ningún significado a lo que yo estaba diciendo, ¿sabes? Yo pensaba que me estaba oyendo, pero el significado se lo estaba dando al carro que estaba allá al otro lado. O sea, ¿cuántas veces en la experiencia familiar nos ha sucedido eso? ¿Verdad? ¿Cuántas veces puede suceder que ese significado no esté tan claro, ¿verdad? O no se comunique de una manera buena? En tercer lugar, nosotros comunicamos poder. En la comunicación afectiva y efectiva comunicamos poder. Poder es una buena palabra, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico, poder es una buena palabra. Lamentablemente, pues hay otras nociones de poder que no son tan buenas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de poder en una comunicación afectiva y efectiva, un planteamiento que tengo que hacerme es cómo contribuyo con una comunicación nutricia, saludable, a la habilidad que todos deben desarrollar en la familia o en el sistema de alcanzar y adquirir lo que el sistema desea. O sea, cómo yo ayudo en mi comunicación a que las aspiraciones, los sueños, las posibilidades de la persona que comparten conmigo el sistema se puedan potenciar, ¿verdad? Que esos sueños se puedan potenciar, que se puedan reforzar esos sueños y esas posibilidades, esas capacidades. Pues a veces hay comunicaciones que lo que hacen es gestarle brillo al brillo que una persona pueda tener en la vida familiar, ¿verdad? Eso es una comunicación disfuncional, ¿verdad? Cuando en vez de ayudar a potenciar las posibilidades de esa persona, lo que hacemos es que lo cancelamos, lo vamos cancelando. Porque el poder se puede usar en dos direcciones. El poder se puede usar para potenciar la vida de una persona y se puede utilizar para cancelarla, ¿verdad? Una de las cosas más terribles que tiene que ver con el uso del poder cuando es disfuncional es cuando nosotros damos la espalda, ¿verdad? Cuando damos la espalda. Estamos hablando, estamos tratando de resolver algo y yo doy la espalda y sigo caminando. Y lo que le estoy diciendo a la persona es: si tú pensabas que tenía poder, acabo de quitártelo, ¿verdad? No tienes ningún poder en lo que están comunicando conmigo porque yo te di la espalda y seguí caminando, ¿verdad? ¿Cómo le vamos quitando el poder que puede haber en un espacio de comunicación? Bueno, déjenme entrar en otro ámbito. En su libro Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, un libro escrito por Virginia Satir, una terapista familiar que ya falleció, y es un libro que yo recomiendo, ¿verdad? La pastora lo conoce. Virginia Satir plantea lo siguiente: en cualquier momento todos los individuos aportan los mismos elementos al proceso de comunicación. Y estos elementos son
nuestros cuerpos, lo que vamos diciendo con nuestros gestos, con nuestras posturas, ¿verdad? Si yo esta mañana, al comenzar esta charla con ustedes, hubiese dicho aquí, ay hermano, ustedes no se imaginan lo feliz que yo me siento de estar con ustedes aquí en esta mañana. Ustedes hubieran dicho, embuste, ¿verdad? Mentira, pastor, porque usted con el cuerpo nos está diciendo lo contrario, ¿verdad? Porque como yo con mi cuerpo aporto a lo que estoy diciendo. Así que nuestros cuerpos son un elemento en esa comunicación y la gente lo percibe. Y los miembros del sistema lo perciben. Cuando yo estoy en una situación que es una dicotomía, por un lado diciendo algo y por otro lado mi cuerpo diciendo un mensaje que lo cancela, ¿verdad? Nuestros valores, cómo nosotros comunicamos valores aprendidos, valores que muchas veces se van reciclando en la historia familiar, cómo nosotros transmitimos esos valores, a veces de una manera positiva, a veces de una manera que puede también cancelar, ¿verdad?, a las personas. Nuestras expectativas, cómo nosotros al comunicarnos en el plano familiar, estamos diciendo algo de lo que esperamos de otros en el sistema o de lo que esperamos nosotros mismos, ¿verdad? Y muchas veces nuestras expectativas pueden ser un elemento que de alguna manera conflijan con las expectativas que otros tienen en el sistema familiar. Porque yo quiero alcanzar unas cosas y otra gente en el sistema quiere alcanzar otras, ¿verdad? Y yo quiero que el sistema se mueva hacia donde yo me quiero mover, ¿verdad? Así que cómo nosotros estamos conscientes de eso en una comunicación afectiva y efectiva, cómo mis expectativas pueden afectar positiva o negativamente las expectativas de otra persona en el sistema familiar. Nuestros órganos de los sentidos, los ojos, los oídos, ¿verdad?, el olfato, cómo todo eso también tiene que ver muchas veces, ¿verdad?, en la comunicación que nosotros hacemos. Nuestra capacidad para hablar, ¿verdad?, si nosotros podemos ser expresivos, si nosotros podemos ser claros, ¿verdad?, si nosotros podemos exponer con cierta coherencia lo que nosotros queremos decir y no estamos hablando en parábolas, ¿verdad? Porque, bueno, Jesús habló en parábolas y qué bueno, ¿verdad? Pero nosotros a veces hablamos en unas parábolas que son difíciles de discernir, ¿verdad? Así que no es hablar en parábolas, es hablar de una manera clara y explícita. Y nuestro cerebro, que obviamente también entra en juego, ¿verdad? Las dinámicas que se van dando en nuestro cerebro. A veces nosotros nos estamos comunicando y a la misma vez que nos estamos comunicando, el cerebro está trabajando con otros pensamientos y con otras cosas. A veces tenemos esa capacidad. Pastora, ¿cuánto me queda por ahí? Hasta las 10. Pues vamos a poner el pie en el acelerador, ¿verdad? Ustedes me excusan porque la comunicación afectiva y efectiva se experimenta en un escenario familiar marcado por 4 factores. Hay 4 factores que, según Virginia Satir también, tienen que ver con la comunicación afectiva y efectiva. Primero, la autoestima. Y yo no voy a entrar en mucho porque de eso se habla a cada rato y se habla en las iglesias, así que no voy a... Pero fundamentalmente lo que voy a decir es que la autoestima, en cierta manera, es lo que yo, en cierta manera, pienso y siento sobre mí mismo, ¿verdad? No solamente pienso, sino que siento sobre mí mismo, ¿verdad? Porque alguien me puede decir, ¿cómo tú estás? Pues yo, muy bien, pero por dentro estoy diciendo, no me siento nada bien, ¿verdad? Así que es lo que pienso y lo que siento sobre mí. En segundo lugar, la comunicación, que es lo que estamos compartiendo en esta mañana. En tercer lugar, las normas familiares, ¿sabes? ¿Cuáles son los tratos, los acuerdos, las normas que se comparten en un sistema familiar, ¿verdad? Y las normas pueden ser bien rígidas o las normas pueden ser bastante abiertas, ¿verdad? Así que ver dónde se traza la frontera en esas normas familiares. Para poner un ejemplo bien sencillo, que yo espero que ya eso se haya superado, ¿verdad? Pero en algunas familias, pues no había problema en que un muchacho de 15 años cogiera el carro y saliera y se llevara el automóvil aunque no tuviera licencia, ¿verdad?, para conducir. En otras familias decían, no, cuando tú tengas la licencia de conducir, entonces tú guías el automóvil. Para poner un ejemplo sencillo, entre otros, ¿verdad? Normas familiares. No toda la familia tiene las mismas normas,
Pero la comunicación tiene que ver con esas normas familiares. Cómo yo me comunico en un sistema donde se han tomado ciertos acuerdos, ¿verdad? Y esos ciertos acuerdos son para mantener la vigencia de esa familia, mantener la salud de esa familia. Y en cuarto lugar, el enlace con la sociedad. Cómo se ha conducido los procesos en la vida de esa familia para que los que van emergiendo en la familia, ¿verdad?, los niños, adolescentes, los hijos, puedan establecer unos enlaces saludables con la sociedad, ¿verdad? Porque se les ha enseñado desde el núcleo familiar, ¿verdad?, cuál es el tipo de relación nutricia que debe haber no solamente con la gente de la familia, sino con el entorno, ¿verdad? Yo nací y me crié en un barrio de Dorado, el barrio Espinosa de Dorado, y mi generación fue la primera generación que fue un poco así en bloque a la universidad. Había habido uno que otro que había ido, pero mi generación fue la que fue un poco así en bloque. Y de los que fueron a la universidad, algunos se quedaron en el camino. Y cuando digo que se quedaron en el camino fue porque cuando llegamos aquí a Río Piedra, en mi caso, ¿verdad?, cuando llegamos aquí a Río Piedra y vimos otro entorno y nos movimos en otro espacio donde papá y mamá no estaban, ni estaba el hermanito de la iglesia, ni ninguna de esa gente, ¿verdad? Algunos dijeron, pues aquí es que vamos, ¿verdad? Y entonces se quedaron en el camino porque el enlace con la sociedad no se trabajó de tal manera que tuviesen la disciplina interior, ¿verdad?, para poder entender dónde estaban y cuál es la manera en que tenían que hacer su enlace con ese entorno. Y mucha gente se quedó en el camino, no estaban preparados para eso. Así que cuando nosotros nos comunicamos en la vida familiar, también tenemos que ir preparando a las personas para su enlace con la sociedad. Esto que dice aquí, ecología, vamos a pasar al otro, la ecología de la comunicación, eso yo lo estoy adaptando de unos trabajos de la familia como sistema, y lo voy a decir de forma bien sencillita, ¿verdad? Y ustedes ven esos cuadros, perdonen que no está muy clara la transparencia esa, no está muy clara, pero si ustedes miran, hay 3 cuadros ahí, en el centro un círculo que es la persona, y lo que estamos diciendo es cómo nos comunicamos en un ambiente que se va ampliando poco a poco, parte de nosotros y después de nosotros sigue ampliándose, ¿verdad?, hacia otros lugares. En primer lugar, la comunicación tiene que ver efectiva con nuestro universo interior, con las construcciones que se han hecho en nuestra cabeza. Dije al principio que yo no soy psicólogo, ni mucho menos, pero sé que la psicología, lo que se llama la psicología constructivista, una de las cosas que dice es que las personas tenemos unos constructos, unas construcciones, y esas construcciones son construcciones que se han ido formando en nuestra crianza, en la forma en que hemos recibido valores, en la forma en que se nos ha hablado de algunos principios, en la forma en que nos han ayudado a hacer una lectura sobre la vida, y entonces uno tiene esa construcción. ¿Cuál es el problemita con eso? El problema que hay con esa construcción es que cuando yo me relaciono con otras personas, yo estoy mirando a veces a la persona, no como la persona realmente es, sino con la construcción que yo tengo hecha de esa persona. Entonces, una pregunta que a veces tenemos que hacernos es, cuando yo estoy hablando contigo, cuando yo estoy hablando con Marisa, ¿estoy hablando con Marisa como ella es como persona o con la construcción que yo tengo hecho de Marisa? Entonces, yo me comunico por la construcción que yo tengo hecha aquí. Entonces, eso puede crear dificultades, ¿verdad? Porque yo como persona me estoy moviendo, me estoy relacionando con las construcciones que tengo, y todos tenemos construcciones, ¿verdad? A veces yo le llamo el mapa que nosotros tenemos. Cuando yo me relaciono a otra persona, me estoy relacionando con otros mapas. Por eso a veces uno no entiende y uno dice, ¿por qué será que esta persona, aunque yo no me he relacionado mucho con ella, como que no me cae tan bien? No, nadie tiene que confesarse. Como que no me cae tan bien. Porque los constructos que yo tengo, de alguna manera me están diciendo, este tipo de persona con esas características, con esas maneras de ser. Entonces es un problema porque uno tiene que empezar a dar, ¿verdad? A veces cuando uno va al altar y dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos.
A veces tengo que decir, Señor, entre los pecados ocultos, incluye ahí los constructos que yo tengo en la cabeza, que a veces me crean dificultad, ¿verdad? Y entonces de ahí pasamos a lo que se llama el microsistema, que es ya el entorno familiar. Cómo yo desde mis constructos me relaciono con el microsistema, que es mi familia, que también tiene sus construcciones, que también algunas de ellas me las han regalado y otras cada quien tiene sus construcciones. ¿Cómo nos comunicamos en medio de ese microsistema que es mi familia? Y de ahí entonces a lo que se llama el exosistema, ¿verdad? Que es la comunidad alrededor, porque esa comunicación efectiva va a tener influencia en la comunidad alrededor. O sea, cómo lo afectan positiva o negativamente los patrones de comunicación de la familia a esa comunidad, ¿verdad? En el lugar donde yo vivo, llegó una familia nueva, estoy hablando de muchos años atrás, y el primer día, sin haber terminado de colocar bien la mudanza, por la noche formaron una garata, pero una cosa increíble, ¿verdad? Y yo dije, ahí está ya la tarjeta ahí está la tarjeta de presentación, ¿verdad? Ya yo sé cómo es toda la dinámica de esta familia y cómo nos va a afectar a nosotros, que estamos 2 casas más allá, pero cómo nos va a afectar a nosotros cada vez que se forme una garota de esa, ¿verdad? O sea, cómo esa comunicación afecta también a otros. Bueno, voy a entonces ir cerrando ya, ¿verdad? Para ser bien cuidadoso con el tiempo y entonces en otro momento quizás, ¿verdad? Pues se quedan algunas cositas en el tintero. Comencé con un ejemplo de Jacob y quiero terminar con un ejemplo de Jacob, ¿verdad? Hablé primero de la comunicación disfuncional y quiero ahora cerrar hablando de la situación de la disfunción a la salud relacional. Ustedes recuerdan que Jacob tiene aquel encuentro con Dios, con el ángel, como le quieran llamar, ¿verdad? Y en medio de todo ese encuentro, al final, a Jacob se le da un nuevo nombre, ¿verdad? Que ese nuevo nombre es un cambio de estructura, un cambio en los constructos, ¿verdad? Un cambio en la visión, un cambio en la manera de ver las cosas, ¿verdad? Y entonces cuando Jacob se encuentra con su hermano Esaú, que inicialmente lo había visto como su enemigo, ahora cuando se encuentra con Esaú de nuevo, le dice de esta manera: no, yo te juego, porque Jacob le está ofreciendo unos regalos a Esaú, ¿verdad? Y Esaú le dice, no, si yo con verte es suficiente, ¿verdad? Y él dice, no, yo te juego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Esa es otra construcción distinta, buena, ¿verdad? Saludable, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Y quise usar este ejemplo de Jacob, ¿verdad? Para ver un ejemplo bíblico de cómo una persona que en algún momento fue bastante dañada en unos patrones familiares disfuncionales, con una comunicación totalmente disfuncional, ¿verdad? Y donde el cálculo era el valor principal, cómo esta persona en ese encuentro con Dios, ¿verdad? En ese encuentro con el Señor, hace ese cambio en su construcción, ¿verdad? Y puede empezar entonces un tipo de comunicación mucho más valorativa y mucho más afirmativa. Quizá con esto estoy diciendo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, yo estoy hablándole frente a ustedes, no como psicólogo, no como especialista, sino como pastor, ¿verdad? Así que a fin de cuentas, siempre tenemos que afirmar que en nuestra experiencia con el Señor, siempre hay la posibilidad de un cambio de nombre. Siempre hay la posibilidad de un cambio en el constructo mental nuestro. Siempre hay la posibilidad de un cambio en la visión que nosotros podemos tener de unas cosas. Por eso siempre tenemos que estar abiertos a esa transformación que el Señor puede hacer en nosotros, que tiene que ver también con la comunicación, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias por esta invitación que yo atesoro mucho y a las órdenes de ustedes siempre, y mis saludos a la pastora cuando regrese. Que Dios les bendiga.